1. Del cambio climático a la emergencia climática, lado ambiental. El cambio climático es una de las principales preocupaciones desde hace décadas, ya que la temperatura de la Tierra no ha dejado de aumentar debido a la actividad humana. Esta tendencia al calentamiento se ha relacionado con un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, huracanes e incendios forestales, así como con una subida del nivel del mar. Las pruebas del cambio climático se remontan a finales del siglo XIX, cuando los científicos empezaron a estudiar la temperatura de la Tierra y el papel de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. A mediados del siglo XX, los investigadores empezaron a comprender la relación entre las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación, y el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. A finales del siglo XX y principios del XXI, las pruebas del cambio climático se hicieron cada vez más evidentes, a medida que las temperaturas seguían aumentando y los impactos del cambio climático se agravaban. En respuesta, los gobiernos y las organizaciones internacionales han intentado abordar el problema con diversas medidas, entre ellas la adopción del Acuerdo de París, cuyo objetivo es reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados. A pesar de estos esfuerzos, la emergencia climática sigue empeorando, y muchos expertos creen que hay que hacer mucho más para atajar la crisis. Desde reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y adoptar fuentes de energía limpias, hasta proteger y restaurar los ecosistemas naturales, hay muchas medidas que las personas, las comunidades y los gobiernos pueden adoptar para combatir la emergencia climática y proteger el planeta para las generaciones futuras. 1.1. ¿De dónde venimos? Teoría del cambio climático. La teoría científica básica que subyace al cambio climático es que los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, el óxido nitroso, N2O, los gases fluorados, gases F y el vapor de agua, atrapan el calor en la atmósfera terrestre, impidiendo que vuelva al espacio y provocando el calentamiento de la superficie de la Tierra. Este proceso, conocido como efecto invernadero, es un fenómeno natural que ha contribuido a mantener un clima cálido y habitable en la Tierra durante miles de años. Sin embargo, aunque es necesario para la vida en la Tierra, en exceso puede tener consecuencias negativas. Estos gases se liberan a la atmósfera a través de procesos naturales, como la descomposición de la materia orgánica, pero también a través de actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles para la producción de energía y el transporte, como el carbón, el petróleo y el gas natural, la deforestación, la agricultura o los procesos industriales. El rápido aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en los últimos siglos, ha hecho que la temperatura de la Tierra aumente a un ritmo sin precedentes, provocando la actual crisis climática mundial. El consenso científico, basado en una serie de pruebas, es que el rápido ritmo actual del calentamiento global está causado principalmente por las actividades humanas. Las consecuencias del cambio climático son numerosas y de gran alcance, como la subida del nivel del mar, olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas más frecuentes y graves, y trastornos en los ecosistemas y las sociedades humanas. Se prevé que estas repercusiones empeoren si no se reducen drásticamente las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, mediante la transición a una economía con bajas emisiones de carbono, uso de fuentes de energía renovables, mejora de la eficiencia energética, etc. Historia de la acción contra el cambio climático. La lucha contra el cambio climático comenzó con el reconocimiento del problema por parte de científicos y responsables políticos a finales del siglo XX, cuando empezaron a estudiarse las posibles repercusiones de las emisiones de dióxido de carbono en el clima de la Tierra. A medida que aumentaban las pruebas del calentamiento global y de sus posibles impactos, los llamamientos a la acción se hicieron más urgentes. Desde entonces, no han cesado los esfuerzos para hacer frente al cambio climático y mitigar sus efectos. Con el tiempo, los esfuerzos internacionales para abordar el problema han ido cobrando impulso y ha aumentado la concienciación y la acción de particulares, empresas y gobiernos de todo el mundo. A continuación se enumeran algunos de los principales hitos en la historia de las acciones relacionadas con el cambio climático. En 1979 se celebró en Ginebra, Suiza, la Conferencia Mundial sobre el Clima, la primera conferencia internacional sobre el cambio climático. En ella se destacan las posibles repercusiones del cambio climático y se reclama una mayor investigación científica. Durante la década de 1980, los científicos empezaron a observar cambios en el clima de la Tierra que concordaban con el calentamiento global, incluido el aumento de las temperaturas y el deshielo de los glaciares. Por eso en 1988,
las Naciones Unidas crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, para garantizar una mayor investigación y proporcionar asesoramiento científico sobre el tema. El IPCC publicó su primer informe de evaluación en 1990, en el que concluía que el calentamiento global se estaba produciendo y que probablemente estaba causado por las actividades humanas. En 1992 se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CNUC, firmada por 154 países en la Cumbre de la Tierra de Río, que estableció un marco para la cooperación internacional en materia de cambio climático. El objetivo del tratado era estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impidiera interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. Años más tarde, en 1997, se adoptó el Protocolo de Kioto en la tercera conferencia de las partes de la CNUC, en el que se fijaban objetivos vinculantes para que los países desarrollados redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero, por término medio un 5,2% por debajo de los niveles de 1990, antes de 2012. El Acuerdo de Copenhague se alcanzó en 2009 con el objetivo de limitar el calentamiento global a 12 por encima de los niveles preindustriales y proporcionó un marco para que los países presentaran objetivos voluntarios de reducción de emisiones. La conferencia de 2019 de la CNUC se celebró en Madrid y se centró en finalizar el reglamento para aplicar el Acuerdo de París, pero quedaron muchas cuestiones sin resolver. Más recientemente, en 2021, se celebró en Glasgow la CNUC. Centraba en aumentar la ambición en los objetivos de reducción de emisiones y abordar la financiación necesaria para la adaptación al cambio climático y su mitigación. A escala europea, se han establecido diversas políticas e iniciativas climáticas nacionales y regionales, como el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea y la Ley de Aire Limpio de Estados Unidos. A pesar de todos estos esfuerzos, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen aumentando y los efectos del cambio climático son cada vez más graves. Muchos expertos creen que es necesaria una acción más ambiciosa y coordinada a nivel internacional para hacer frente a la crisis y proteger el planeta para las generaciones futuras. Emergencia climática. El término emergencia climática se ha utilizado en los últimos años para describir la necesidad urgente de actuar para hacer frente a los impactos continuos y cada vez más graves del cambio climático. Aunque el fenómeno del cambio climático en sí lleva produciéndose miles de años, la fase actual del calentamiento global y sus repercusiones se deben principalmente a las actividades humanas, sobre todo a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, que liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera y atrapan el calor. El uso del término emergencia climática para describir la urgencia de la situación cobró fuerza en 2018, cuando el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, publicó un informe especial sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. El informe subrayaba la urgente necesidad de transiciones rápidas y de gran alcance en los sistemas energéticos, terrestres, urbanos y de infraestructuras, para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y evitar los peores efectos del cambio climático. En 2019, el término emergencia climática adquirió mayor relevancia cuando el Parlamento del Reino Unido se convirtió en la primera legislatura nacional en declarar una emergencia climática, seguida por varios otros países y ciudades de todo el mundo. Esto desencadenó una oleada de protestas climáticas y declaraciones de emergencia climática por parte de gobiernos y organizaciones de todo el mundo, reconociendo la gravedad y urgencia de la situación y reclamando medidas inmediatas y drásticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático. Desde entonces, el término se ha convertido en un grito de guerra para los activistas del clima y otras personas que reclaman medidas urgentes contra el cambio climático. Sin embargo, el reconocimiento de la urgencia de la situación y de la necesidad de actuar para hacer frente al cambio climático ha ido creciendo durante muchos años, y seguirá siendo un problema acuciante durante las próximas décadas. 1.2. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es el estado actual de los puntos de inflexión de la Tierra? Los científicos del clima han identificado varios puntos de inflexión que podrían tener consecuencias catastróficas para el clima de la Tierra si se cruzan. Estos puntos de inflexión son umbrales de calentamiento u otros cambios ambientales que podrían desencadenar cambios irreversibles en el sistema climático del planeta. Por ejemplo, si la capa de hielo del Ártico se derritiera por completo, podría provocar un bucle de retroalimentación que aceleraría aún más el calentamiento, ya que la superficie oscura del océano absorbería más calor del Sol que el hielo reflectante.
Estudios recientes sugieren que la capa de hielo de Groenlandia puede estar derritiéndose más rápido de lo esperado, con el potencial de causar un aumento significativo del nivel del mar. También hay pruebas de que la capa de hielo de la Antártida Occidental puede ser más vulnerable al colapso de lo que se pensaba. Otros puntos de inflexión son el colapso de los arrecifes de coral, el deshielo del permafrost y la alteración de los patrones de circulación oceánica, entre otros. La pérdida de arrecifes de coral debido al calentamiento y la acidificación de los océanos también es preocupante, ya que estos ecosistemas sustentan una gran variedad de vida marina y aportan importantes beneficios a las sociedades humanas. El deshielo del permafrost en el Ártico podría liberar a la atmósfera grandes cantidades de metano, un potente gas de efecto invernadero, lo que agravaría aún más el calentamiento global. La alteración de los patrones de circulación oceánica, como la corriente del Golfo, también podría tener consecuencias de gran alcance para los patrones climáticos globales. Aunque el estado exacto de los puntos de inflexión de la Tierra es incierto, cada vez hay más pruebas de que nos acercamos a umbrales críticos en el sistema climático del planeta, y es necesario actuar con urgencia para mitigar los peores efectos del cambio climático. La gran aceleración. La gran aceleración es un término utilizado para describir el rápido aumento de la actividad humana y el desarrollo tecnológico que se produjo desde mediados del siglo XX. Este periodo de crecimiento exponencial de la economía y la población mundiales provocó un aumento sin precedentes de los niveles de consumo energético, extracción de recursos, emisiones de gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad y otras formas de contaminación y degradación medioambiental. Ha tenido importantes repercusiones en los sistemas naturales de la Tierra y ha contribuido significativamente a la actual crisis climática y a la alarmante velocidad de aumento de la temperatura de la Tierra. Para hacer frente a los retos planteados por la gran aceleración, se han realizado diversos esfuerzos a escala local, nacional e internacional. Por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CNUC, creada en 1992, logró varios acuerdos internacionales importantes. Gobiernos, empresas y particulares han estado invirtiendo en fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se hace hincapié en llevar a cabo prácticas agrícolas sostenibles, como reducir el desperdicio de alimentos, promover técnicas de agricultura regenerativa o aumentar el uso de dietas basadas en plantas, que pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura y mitigar los efectos del cambio climático. Otra medida se centra en la planificación urbana. Las ciudades están tomando medidas para ser más sostenibles y reducir su huella de carbono, fomentando el transporte público, aumentando la eficiencia energética y promoviendo los espacios verdes. Aunque, probablemente, el paso más importante sea concienciar y promover la educación sobre los impactos de la gran aceleración y la importancia de tomar medidas para mitigar el cambio climático, que son fundamentales para impulsar la acción a todos los niveles. Aunque se han realizado progresos, es necesario adoptar más medidas para hacer frente a la magnitud del reto y garantizar un futuro sostenible para todos. La sexta extinción. La sexta extinción es un término utilizado para describir la actual extinción masiva de especies que se está produciendo debido a la actividad humana, como la destrucción del hábitat, la sobreexplotación, la contaminación, el cambio climático y la introducción de especies no autóctonas. El cambio climático es uno de los principales causantes de la sexta extinción, ya que el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones meteorológicos están alterando los ecosistemas y dificultando la adaptación de las especies, lo que hace que muchas de ellas corran el riesgo de desaparecer para siempre. El fenómeno debe su nombre a las 5 extinciones masivas anteriores en la historia de la Tierra, que se cree que fueron causadas por desastres naturales, como erupciones volcánicas o impactos de asteroides. Sin embargo, la extinción actual es única, ya que está provocada principalmente por una sola especie, el Homo sapiens, y se está produciendo a un ritmo sin precedentes. Se calcula que la tasa de extinción actual es entre 100 y 1.000 veces superior a la tasa de extinción natural de fondo, lo que significa que las especies se extinguen mucho más rápido de lo que pueden evolucionar o adaptarse. Algunas de las especies más emblemáticas y conocidas, como elefantes, rinocerontes, tigres y osos polares, están amenazadas de extinción, pero muchas especies menos conocidas y carismáticas también corren peligro. De hecho, se calcula que hasta 1 millón de especies podrían extinguirse en las próximas décadas, si se mantienen las tendencias actuales. Los esfuerzos para hacer frente a la sexta extinción incluyen la protección de hábitats importantes, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fomento de prácticas agrícolas y forestales sostenibles,
y la reducción de la contaminación y otras actividades humanas perjudiciales. Sin embargo, es necesaria una actuación urgente y sostenida para frenar el ritmo de extinción y preservar la biodiversidad del planeta para las generaciones futuras. Ejemplos prácticos de pruebas del cambio climático en todo el mundo. Los efectos del cambio climático afectan a personas y ecosistemas de todo el mundo. Existen pruebas abrumadoras del cambio climático en todo el mundo. Los siguientes son solo algunos ejemplos de pruebas del cambio climático desde el siglo XIX. Europa, las temperaturas han subido 1,5 grados Fahrenheit, y la región ha sufrido más olas de calor, tormentas e inundaciones. Estados Unidos, la temperatura media ha aumentado 1,8 grados Fahrenheit y las olas de calor, los huracanes y los incendios forestales son cada vez más frecuentes y graves. Australia, las temperaturas han subido 1,44 grados Fahrenheit y el país ha experimentado un aumento de las olas de calor, los incendios forestales y la sequía. Asia, las temperaturas han subido 1,3 grados Fahrenheit y la región ha experimentado más fenómenos meteorológicos extremos, como tifones y monzones. A continuación, comentaremos las evidencias del cambio climático, desde finales del siglo XIX, en España, Kosovo, Italia y Jordania, países de las entidades implicadas en el proyecto que ha permitido la creación de este libro. España, las temperaturas han subido 1,35 grados Fahrenheit. España ha experimentado olas de calor más frecuentes y severas, por ejemplo, experimentando su verano más caluroso registrado en 2017, con temperaturas que alcanzaron hasta 118 grados Fahrenheit, en algunas partes del país. Las sequías han aumentado, así como la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. También en 2017, una serie de devastadores incendios forestales se extendió por todo el país, destruyendo más de 500.000 acres de tierra y matando a decenas de personas. Kosovo, las temperaturas han subido 2,2 grados Fahrenheit y el país ha experimentado olas de calor y sequías más frecuentes. Por ejemplo, en 2018, Kosovo experimentó su peor sequía en décadas, con niveles de agua en ríos y embalses que alcanzaron mínimos históricos. Por otro lado, también han experimentado un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como lluvias torrenciales e inundaciones. En 2010, una gran inundación causó daños generalizados y perturbó las infraestructuras del país. Italia, las temperaturas han subido 1,8 grados Fahrenheit y el país ha sufrido olas de calor más frecuentes y graves. Por ejemplo, en 2003, una ola de calor se cobró la vida de más de 20.000 personas. También han experimentado tormentas e inundaciones más frecuentes e intensas. En 2018, una serie de fuertes tormentas causaron daños generalizados e interrumpieron el transporte. Jordania, las temperaturas han subido 2,2 F y el país ha sufrido olas de calor más frecuentes y graves. En 2015, Jordania vivió el verano más caluroso jamás registrado, con temperaturas de hasta 122 grados Fahrenheit en algunas regiones. También han experimentado un aumento de la sequía, así como tormentas e inundaciones más frecuentes e intensas. En 2018, una gran tormenta causó daños generalizados. Es crucial que tomemos medidas urgentes para hacer frente a la crisis y proteger el planeta para las generaciones futuras. 1.3. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Informe y predicciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, es un organismo de las Naciones Unidas que reúne a científicos de todo el mundo para evaluar las últimas investigaciones sobre el cambio climático y sus repercusiones. El IPCC se creó en 1988 y ha publicado una serie de informes a lo largo de los años, cada uno de los cuales ofrece una visión global del estado de la ciencia sobre el cambio climático. Uno de los informes más significativos publicados por el IPCC fue el quinto informe de evaluación, que se publicó en 2013 y 2014. Este informe contenía una serie de conclusiones clave. En primer lugar, se compartió que la temperatura de la Tierra había aumentado alrededor de 1,5 grados Fahrenheit desde finales del siglo XIX, y que el ritmo de calentamiento había aumentado en las últimas décadas. Se demostró que la razón de este hecho era la actividad humana, en particular la quema de combustibles fósiles y la deforestación, como principales motores del cambio climático. Otra de las conclusiones fue que el clima de la Tierra está cambiando de diversas maneras, entre ellas un aumento de la temperatura, una subida del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y graves.
Otra conclusión fue que los efectos del cambio climático ya se dejaban sentir en todo el mundo y se preveía que se agravarían en las próximas décadas, si no se reducían significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe también hacía una serie de predicciones sobre el futuro del clima de la Tierra. Estas predicciones se basaban en una serie de escenarios, incluido un escenario sin cambios en el que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, y un escenario en el que se toman medidas contundentes para reducir las emisiones. El informe predice que, si no se reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que la temperatura mundial aumente entre 4,9 grados Fahrenheit y 8,6 grados Fahrenheit a finales de siglo. En cuanto al nivel del mar, anticipó que es probable que aumente entre 1,2 y 3,2 pies, también para finales de siglo, lo que podría tener graves consecuencias para las comunidades costeras de todo el mundo. Por otra parte, es probable que los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, huracanes e incendios forestales, sean cada vez más frecuentes y graves. Los informes y predicciones del IPCC han desempeñado un papel clave en la configuración de la respuesta mundial al cambio climático y han contribuido a aumentar la concienciación sobre el tema entre los responsables, políticos y el público en general. Otros modelos sobre el futuro de la Tierra. Hay muchos modelos que intentan predecir el futuro de la Tierra, pero en general se dividen en dos grandes categorías: los que se centran en los cambios físicos y medioambientales que sufrirá el planeta y los que se centran en los cambios sociales y económicos que se producirán. En cuanto a los cambios físicos y medioambientales, hay muchos modelos que intentan predecir los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar, fenómenos meteorológicos más frecuentes y graves, y cambios en la distribución de especies vegetales y animales. Estos modelos suelen utilizar simulaciones por ordenador basadas en diversos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero y otros factores, como el uso del suelo y la deforestación. Además del cambio climático, otros cambios físicos y medioambientales que podrían afectar al futuro de la Tierra son catástrofes naturales como terremotos, erupciones volcánicas e impactos de asteroides, así como el agotamiento de los recursos naturales, como los combustibles fósiles y el agua. Existen muchos modelos para predecir el futuro de la Tierra. Cada modelo tiene sus propios puntos fuertes y débiles, y el mejor enfoque dependerá de la pregunta de investigación específica que se aborde. Aquí vamos a nombrar y describir algunos de ellos. Los modelos climáticos, por ejemplo, son modelos informáticos que simulan el sistema climático de la Tierra y se utilizan para hacer predicciones sobre futuros cambios de temperatura, precipitaciones, nivel del mar, circulación atmosférica y otras variables climáticas. Algunos ejemplos de modelos climáticos son el Modelo Comunitario del Sistema Terrestre, CSM, y el Modelo E del Instituto Goddard de Estudios Espaciales, GIS. También disponemos de los modelos de evaluación integrada, MAI, que combinan datos climáticos con datos económicos, para explorar las interacciones entre el cambio climático y la economía. Pueden utilizarse para evaluar los costes y beneficios de distintas opciones políticas para hacer frente al cambio climático y para valorar la viabilidad de distintos planteamientos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos ejemplos de IAM son el Marco Integrado de Modelos de Evaluación, IAMC, y el Modelo Dinámico Integrado del Clima y la Economía, DICE. Los modelos ecológicos se utilizan para estudiar las interacciones entre los organismos y su entorno y hacer predicciones sobre cómo responderán los ecosistemas a cambios como el cambio climático, la pérdida de hábitats o la contaminación. Ejemplos de modelos ecológicos son el modelo basado en el individuo, IBM, y el modelo de población integrada en la red alimentaria, FIP. También existen modelos de población que predicen los cambios en el tamaño y la demografía de la población humana a lo largo del tiempo. Pueden utilizarse para estudiar las posibles repercusiones del crecimiento demográfico en los recursos, el medio ambiente y la sociedad. Dos ejemplos de modelos de población son las perspectivas de la población mundial de las Naciones Unidas, UNWPP, y el modelo de dinámica de la población humana, HPD. Otro tipo interesante de modelos son los modelos basados en agentes. Simulan el comportamiento de agentes individuales, como personas o animales, y sus interacciones entre sí y con su entorno. Pueden utilizarse para estudiar sistemas complejos, como ciudades o ecosistemas, y hacer predicciones sobre cómo responderán a los cambios. Algunos ejemplos de este tipo de modelos son la plataforma Swarm y el software AppLogo. También existen distintos modelos en función de la zona concreta en la que queramos ver el impacto: modelos climáticos globales, MCG, que estudian los impactos del cambio climático a escala global, y modelos climáticos regionales, MCR,
que estudian los impactos del cambio climático a escala local o regional, como las posibles consecuencias de la subida del nivel del mar en las comunidades costeras. Desde el punto de vista social y económico, los modelos sobre el futuro de la Tierra suelen centrarse en factores como el crecimiento demográfico, el desarrollo económico y la estabilidad política. Algunos modelos sugieren que la población mundial seguirá creciendo, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los recursos y provocando más conflictos e inestabilidad. Otros modelos sugieren que los avances tecnológicos y los cambios en las normas sociales podrían conducir a un futuro más sostenible y equitativo. Todos estos modelos son complejos y a menudo inciertos, pero pueden aportar información valiosa sobre las posibles consecuencias de nuestras acciones y ayudar a orientar la toma de decisiones para crear un planeta más sostenible y resistente. Ejemplos exitosos de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel personal, local, nacional e internacional. Las pruebas son irrefutables. Si no actuamos de inmediato para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no podremos evitar las peores consecuencias del cambio climático. El panorama puede parecer deprimente. Pero la buena noticia es que aún podemos hacer mucho como individuos para cambiar esta situación. Todos podemos contribuir a limitar el cambio climático. Desde la forma en que viajamos hasta la electricidad que utilizamos, los alimentos que comemos y las cosas que compramos, podemos marcar la diferencia. A nivel de personas, podemos empezar con las siguientes acciones de éxito para ayudar a atajar la crisis climática. Podemos reducir nuestro consumo de energía en casa apagando las luces cuando no las usemos, utilizando electrodomésticos y bombillas de bajo consumo y ajustando el termostato para usar menos calefacción y refrigeración. De este modo, las personas pueden reducir su huella de carbono y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. También podemos reducir nuestra huella de carbono y disminuir las emisiones del transporte eligiendo medios de transporte sostenibles, como caminar, ir en bicicleta, coger el transporte público o conducir un coche eléctrico o híbrido. Además, reduciendo el consumo de carne y comiendo más alimentos vegetales, las personas pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura y la ganadería. Por otro lado, para adaptarnos al cambio climático y reducir nuestra vulnerabilidad a los cortes de electricidad y los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, los particulares pueden, por ejemplo, aumentar su eficiencia energética, haciendo que sus casas y edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético. Otra idea es instalar duchas, grifos e inodoros de bajo caudal y utilizar sistemas de recogida de agua de lluvia, para reducir nuestra vulnerabilidad ante la escasez de agua y las sequías. Además, las personas pueden contribuir a aumentar la resiliencia y reforzar los vínculos sociales frente a los retos relacionados con el clima participando en iniciativas comunitarias, como cooperativas alimentarias locales, huertos comunitarios y grupos de preparación para emergencias. La clave está en actuar de la forma que sea factible y significativa para cada individuo. También hay muchos ejemplos de esfuerzos fructíferos para mitigar el cambio climático y adaptarse a él en todo el mundo. Una de las formas más eficaces es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la transición a fuentes de energía renovables. Hay muchos ejemplos de ello en todo el mundo, como el rápido crecimiento de la energía solar y eólica en países como China, Estados Unidos y Alemania. Mejorar la eficiencia energética es otra forma eficaz de mitigar el cambio climático. A escala internacional, hay muchos ejemplos de entidades que adoptan electrodomésticos, edificios y sistemas de transporte energéticamente eficientes. Muchos países y regiones han implantado sistemas de tarificación del carbono, como los impuestos sobre el carbono o los sistemas de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos sistemas ponen precio a las emisiones de carbono, lo que incentiva a empresas y particulares a reducir sus emisiones y adoptar tecnologías más limpias. Otra medida es construir infraestructuras resilientes para adaptarse al cambio climático. Hay muchos ejemplos de éxito en este sentido, como la construcción de diques y otras medidas de protección de las comunidades costeras frente a la subida del nivel del mar y las tormentas. Un enfoque global para adoptar métodos de cultivo más sostenibles y resistentes al clima puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de la agricultura para adaptarse al cambio climático. Por ejemplo, muchos países se están centrando en prácticas de agricultura de conservación, que pueden ayudar a reducir la erosión del suelo y mejorar la retención del agua. A nivel regional, nos centraremos en la información sobre la situación en España, Jordania, Kosovo e Italia, ya que las entidades implicadas en el proyecto que permite la creación de este libro tienen su sede en dichos países.
España está adoptando con éxito varias medidas para hacer frente al cambio climático. Han puesto en marcha un programa de eficiencia energética en edificios públicos, que consiste en la modernización de edificios públicos con sistemas de iluminación, calefacción y refrigeración energéticamente eficientes, así como la instalación de calentadores solares de agua y otras tecnologías energéticamente eficientes. En varias ciudades españolas se han puesto en marcha diversos programas de incentivos que permiten distribuir electrodomésticos de bajo consumo, como luces LED y frigoríficos eficientes, a hogares y pequeñas empresas. En cuanto a las energías renovables, en España existen varios parques fotovoltaicos muy importantes, como el de Olmedilla, situado en la provincia de Ciudad Real, con una capacidad de 250 MW, o el Parque Fotovoltaico de Doñana, situado en Sevilla, siendo la mayor instalación de energía solar del mundo, con una capacidad de 300 MW. Otra medida en la región de Castilla y León consiste en la construcción de varios proyectos de energía eólica, con una capacidad total de más de 1.000 MW, en el marco del programa Energía Eólica en Castilla y León. Por otro lado, algunas medidas de transporte sostenible también tienen éxito, como el programa Madrid Central, que permite la creación de una zona de bajas emisiones en el centro de la capital y la promoción de vehículos eléctricos e híbridos, o el proyecto Bus Rapid Transit de Barcelona, que supone la ampliación de la red y las rutas de transporte público y la construcción de carriles exclusivos para autobuses. Otras medidas relacionadas con la agricultura y la silvicultura sostenibles, como el programa Agricultura y Silvicultura Sostenibles o el de Agroforestería para la Conservación del Agua, implican la prestación de asistencia técnica y formación a agricultores y gestores forestales para que adopten prácticas sostenibles y promuevan el uso de técnicas de riego sostenibles para reducir el consumo de agua y mejorar la sostenibilidad de las prácticas agrícolas y forestales. En varias ciudades y pueblos de España han establecido una red de estaciones meteorológicas y otros sistemas de vigilancia para seguir y evaluar los efectos del cambio climático en el país, gracias al programa Seguimiento y Evaluación del Cambio Climático. El país también está llevando a cabo varios programas de protección de los ecosistemas naturales y restauración de paisajes degradados, incluida la plantación de árboles y el establecimiento de espacios verdes, en diversas zonas, para preservar los recursos naturales y la biodiversidad del país y mejorar la resistencia de los ecosistemas al cambio climático. Se hace especial hincapié en los programas educativos y de divulgación, aplicados en escuelas y universidades de toda España, que implican el desarrollo de materiales educativos, la impartición de talleres y conferencias o la organización de actos públicos, para concienciar sobre el cambio climático y promover prácticas sostenibles. España también ha colaborado con organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, FMAM, para compartir conocimientos y experiencias sobre las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. En cuanto a políticas y normativas, España ha puesto en marcha varias, como la Ley Española de Cambio Climático y la Ley Española de Energías Renovables, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que promueven la implantación de mecanismos de tarificación del carbono y el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones. Italia también ha dado algunos pasos importantes y acertados para mitigar el cambio climático y adaptarse a él en todo el país. Por ejemplo, Italia se ha fijado el objetivo de producir el 28% de su energía a partir de fuentes renovables para 2030. Han dado pasos importantes en el desarrollo de energías renovables, como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, al tiempo que invierten en nuevas tecnologías como la geotérmica y la mareomotriz. El país también ha puesto en marcha varias políticas para fomentar el uso de coches eléctricos, bicicletas y transporte público, al tiempo que ha invertido en infraestructuras para vehículos de combustibles alternativos, como estaciones de recarga de vehículos eléctricos y estaciones de abastecimiento de hidrógeno. Italia tiene una larga tradición de agricultura ecológica y sostenible. Apoyan la agricultura ecológica y reducen el uso de pesticidas y otros productos químicos en la agricultura, gracias a diversas políticas. En términos de planificación urbana, ciudades italianas como Milán están invirtiendo en espacios verdes, mediante la ejecución de un proyecto que pretende plantar 3 millones de árboles de aquí a 2030, mientras que Roma está invirtiendo en tejados y muros verdes para reducir el efecto isla de calor urbano. El cambio climático está teniendo un fuerte impacto en el litoral italiano, por eso se están tomando medidas para invertir en medidas de protección costera, como la alimentación de las playas, la restauración de dunas y la construcción de diques para protegerse de la subida del nivel del mar y el aumento de las mareas de tempestad. Kosovo ha avanzado mucho en el aumento de la proporción de energías renovables en su combinación energética. En los últimos años, el país ha invertido en la expansión de sus capacidades de energía solar y eólica,
y las fuentes de energía renovables representan actualmente alrededor del 20% de la generación total de electricidad de Kosovo. También han llevado a cabo una serie de iniciativas para mejorar la eficiencia energética, como el establecimiento de objetivos de eficiencia energética para los edificios y la adopción de aparatos y equipos eficientes desde el punto de vista energético. Por ejemplo, la Agencia de Eficiencia Energética de Kosovo, CAEA, ha puesto en marcha un programa para reequipar los edificios públicos con sistemas de iluminación y calefacción energéticamente eficientes, lo que ha contribuido a reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Kosovo ha implantado un impuesto sobre el carbono, que pone precio a las emisiones de carbono y anima a empresas y particulares a reducir sus emisiones y adoptar tecnologías más limpias. Ha conseguido reducir las emisiones de los sectores de la energía y el transporte, y los ingresos generados por el impuesto se utilizan para financiar proyectos de energía limpia y otras iniciativas relacionadas con el clima. El país también ha invertido en infraestructuras resistentes al clima, como malecones y otras medidas de protección de las comunidades costeras frente a la subida del nivel del mar y las tormentas. Por ejemplo, la ciudad de Ulcinj ha construido un dique para protegerse de la subida del nivel del mar y las tormentas, lo que ha contribuido a reducir el riesgo de inundaciones y erosión. Se están llevando a cabo prácticas agrícolas más sostenibles y resistentes al clima, como el uso de técnicas de agricultura de conservación, que pueden ayudar a reducir la erosión del suelo y mejorar la retención del agua. Por ejemplo, el Servicio de Asesoramiento Agrícola de Kosovo, CAS, ha puesto en marcha un programa para promover la adopción de prácticas de agricultura de conservación por parte de los agricultores, lo que ha contribuido a mejorar la salud del suelo y aumentar el rendimiento de las cosechas. Para mejorar la gestión del agua y reducir su despilfarro, la Agencia del Agua de Kosovo, KWA, ha puesto en marcha una serie de iniciativas, como el uso de sistemas de riego por goteo por parte de los agricultores y la reutilización de aguas residuales depuradas para el riego, lo que ha contribuido a mejorar la eficiencia hídrica. Jordania es un país vulnerable al cambio climático debido a su clima árido, sus limitados recursos hídricos y sus altas temperaturas. A pesar de los retos que plantean sus limitados recursos, el país ha puesto en marcha con éxito una serie de iniciativas para mitigar el impacto del cambio climático, lo que demuestra un firme compromiso. El país ha invertido en energía solar y eólica, con el objetivo de producir el 20% de su electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Así, han construido la central solar de Maan, que suministra electricidad limpia a más de 50.000 hogares, y el parque eólico de Tafila, que genera electricidad limpia para más de 100.000 hogares. Jordania es uno de los países del mundo con mayor escasez de agua, por lo que se ha centrado mucho en aplicar medidas de conservación de los recursos hídricos. El país ha invertido en tecnología de desalinización, ha tratado las aguas residuales para el riego agrícola y ha fomentado el ahorro de agua en los hogares. Dado que Jordania alberga numerosos lugares históricos y culturales, como Petra y Wadi Rum, el país ha puesto en marcha varias políticas para promover el turismo sostenible, como iniciativas de ecoturismo, fomento de prácticas turísticas responsables y desarrollo de infraestructuras turísticas sostenibles. En cuanto a la agricultura, el país está llevando a cabo diversas medidas para garantizar que la agricultura siga siendo sostenible frente al cambio climático, que incluyen el uso de cultivos tolerantes a la sequía, técnicas de riego eficientes en el uso del agua y el desarrollo de prácticas agrícolas resistentes al clima. Por último, Jordania está invirtiendo en prácticas de construcción sostenibles, como el uso de materiales energéticamente eficientes, tejados verdes y sistemas de recogida de agua de lluvia. 1.4. ¿Cómo trabajamos esos temas con los jóvenes? El cofre del tesoro de los monitores juveniles, métodos prácticos de trabajo en educación informal y no formal. A continuación se describe el desafío de los 7 días, que es una poderosa herramienta para sensibilizar, crear comunidad y animar a la acción a los jóvenes. El desafío de los 7 días es un método de trabajo que consiste en implicar a los jóvenes en un reto de una semana de duración para que actúen cada día en relación con un tema o una causa concretos. El reto suele consistir en una serie de actividades o tareas diarias relacionadas con el tema en cuestión, y puede adaptarse a los intereses y necesidades específicos del grupo de jóvenes. Este método se utiliza a menudo para implicar y movilizar a jóvenes de todas las procedencias en torno a un tema concreto, como el cambio climático, la protección del medio ambiente o la justicia social. Esta actividad puede llevarse a cabo en diversos entornos, como escuelas, universidades, organizaciones comunitarias y plataformas en línea. Compartimos algunos enlaces a diversas redes sociales que explican y comparten recursos para llevar a cabo esta actividad.
A continuación se ofrece un ejemplo de cómo se podría poner en práctica el desafío de los 7 días con los jóvenes e incorporarlo a sus propias vidas y comunidades. Día 1. Reduzca su huella de carbono. Los jóvenes se enfrentan al reto de evaluar su propia huella de carbono rellenando una calculadora en línea o llevando un registro de su consumo diario de energía y transporte. A continuación, se les anima a proponer ideas para reducir su huella de carbono, como apagar las luces cuando no se utilicen, utilizar el transporte público o compartir el coche, o reducir el consumo de carne. Reducir la huella de carbono es una forma importante de mitigar los efectos del cambio climático y contribuir a un futuro más sostenible. Para saber más sobre nuestra huella de carbono y encontrar formas de reducirla, he aquí 5 recursos y materiales. Global Footprint Network ofrece métricas que son sencillas, significativas y escalables, perspectivas procesables sobre el consumo y la capacidad de los recursos naturales, y herramientas y análisis para guiar decisiones informadas. Incluye una calculadora en línea que nos permite estimar nuestra huella de carbono en función de nuestros hábitos energéticos y de transporte. Huella de carbono. Este recurso del Fondo Mundial para la Naturaleza proporciona información sobre qué es la huella de carbono, cómo se calcula y cómo puede reducirse mediante acciones sencillas como el uso de electrodomésticos de bajo consumo. Calculadora de la huella de carbono del transporte. Esta calculadora en línea nos permite estimar nuestra huella de carbono por actividades de transporte, como conducir, volar y utilizar el transporte público. También ofrece otras sugerencias para reducir las emisiones. Huella de carbono de diferentes alimentos. Este sitio web ofrece diferentes calculadoras de la huella de carbono e información sobre distintos tipos de alimentos, incluidas las emisiones asociadas a la producción, el transporte y la transformación. Huella de carbono de los artículos domésticos. La calculadora de la huella de los consumidores permite a los ciudadanos de la UE calcular el impacto ambiental de sus pautas de consumo y de artículos domésticos comunes, incluidos electrodomésticos, aparatos electrónicos y enseres domésticos, y evaluar cómo los cambios en su estilo de vida pueden afectar a su huella personal. Aplicación Act Now. Consejos diarios y un mecanismo para hacer un seguimiento de tus hábitos. Está disponible para iOS y Android. Lección, modelo de ficha de póker, reservas y flujos globales de carbono. Esta actividad ayuda a los participantes a visualizar y modelizar un diagrama comúnmente publicado de reservas y flujos globales de carbono. Día 2. Sea ecológico en casa. Durante el segundo día, los jóvenes se enfrentan al reto de identificar las áreas de sus hogares en las que pueden tomar decisiones más sostenibles, como el uso de iluminación de bajo consumo, la reducción del consumo de agua o el compostaje de residuos orgánicos. Se les anima a compartir sus ideas y acciones con sus familias y comunidades, y a animar a otros a adoptar prácticas más sostenibles. He aquí 5 recursos en línea para trabajar estos temas. Hogar Sostenible, DEERS 911. Este recurso ofrece consejos y herramientas para hacer su hogar más sostenible, incluida información sobre eficiencia energética, ahorro de agua y reducción de residuos. Tu Plan, Tu Planeta, un nuevo juego repleto de información para aprender a reducir los residuos, ahorrar energía y alimentos en casa. Juegos, concursos y videos sobre el medio ambiente. Juega y encuentra otras actividades para hacer en línea, incluidos crucigramas y sopas de letras para aprender sobre la vida sostenible y cómo reducir el impacto ambiental en casa. Juegos en línea desarrollados por estudiantes de la UM. AstroWeb muestra juegos y actividades en línea, que varían en formato y dificultad, y pone a prueba tus habilidades y conocimientos sobre temas de sostenibilidad. Cómo ser ecológico en casa, de Treutger. Este artículo ofrece consejos prácticos y recursos para hacer que tu casa sea más respetuosa con el medio ambiente, incluidas ideas para reducir el consumo de energía y agua, y reciclar y compostar. Sustainable Home Checklist. Esta lista de comprobación ofrece una guía paso a paso que le ayudará a evaluar la sostenibilidad de su hogar y a identificar las áreas susceptibles de mejora. Día 3. Actúa en tu comunidad. El reto del tercer día consiste en identificar oportunidades para actuar contra el cambio climático en las comunidades de los jóvenes, como plantar árboles, abrir un huerto comunitario u organizar un acto de limpieza. Se anima a los jóvenes a trabajar con organizaciones o autoridades locales para poner en práctica sus ideas y lograr un impacto positivo en su comunidad. Aquí tiene más recursos para participar en la acción comunitaria. Cómo crear un plan de acción climática mediante la participación de la comunidad.
Este recurso nos orienta para crear un documento estratégico que recoja un conjunto de medidas y políticas para hacer frente a los retos climáticos. Promover el desarrollo sostenible con la participación de las comunidades. El texto explica cómo implicar a las comunidades y aprovechar la inteligencia colectiva para establecer mejores prioridades y facilitar el desarrollo sostenible a escala local. Herramientas para la acción. Este conjunto de herramientas, ideal para pequeños grupos, permite trabajar con una serie de preguntas y sugerencias para planificar un proyecto comunitario de acción por el clima. Actúa por la naturaleza en tu comunidad. Muchos consejos y estudios de casos inspiradores para ayudar a los individuos a trabajar con otros en su comunidad para hacer aún más por la naturaleza. 10 cosas sencillas que puedes hacer para ayudar al medio ambiente, del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Esta lista ofrece acciones fáciles y prácticas que podemos llevar a cabo para marcar la diferencia en nuestra comunidad, como conservar el agua y apoyar la agricultura sostenible. Guía de actividades de limpieza comunitaria, guía rápida para llevar a cabo una limpieza comunitaria en el vecindario. Día 4. Educar a los demás. Los jóvenes se enfrentan al reto de educar a otros sobre el cambio climático y las medidas que pueden tomar para reducir su huella de carbono. Se les anima a compartir información y recursos con sus compañeros, familias y comunidades, y a utilizar las redes sociales u otras plataformas para concienciar sobre el cambio climático. A continuación se ofrecen algunos recursos para educar a los demás. Educación sobre el cambio climático. Este sitio ofrece información y recursos para educar a la gente sobre el cambio climático, incluidos planes de clases, juegos y actividades interactivos e información sobre cómo participar en la acción por el clima. Climate Change Webcasts. Implican a los jóvenes y a sus líderes juveniles en un uso de Internet centrado en el proceso educativo en un entorno basado en el trabajo en equipo. Estimulan la investigación y el desarrollo de habilidades de investigación, permiten la producción de material y el pensamiento crítico. Herramientas y recursos educativos. Este recurso proporciona acceso a un completo programa de aprendizaje que promueve los ideales y objetivos de la economía circular. Planes de lecciones, guías del profesor y recursos medioambientales en línea para educadores. AstroWeb ofrece una gran variedad de planes de lecciones, actividades e ideas medioambientales y científicas. Educación sobre el cambio climático, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CNUC, ofrece planes de lecciones e información sobre cómo implicar a los jóvenes en la acción por el clima. Recursos educativos para jóvenes. Recursos educativos gratuitos para que los jóvenes exploren los retos a los que se enfrenta nuestro planeta y se inspiren para actuar. Día 5. Implícate en la política. El reto consiste en informarse sobre las políticas y la legislación en materia de cambio climático a escala local, nacional o internacional, e implicarse en la defensa de la acción por el clima. Se anima a los jóvenes a que escriban cartas, llamen por teléfono o participen en protestas u otras actividades de defensa para apoyar la acción por el clima. Otros recursos y materiales. Actúa políticamente. Este recurso proporciona información sobre cómo participar en la defensa de la acción por el clima, incluidos consejos para ponerse en contacto con los cargos electos. Cómo abogar por la acción contra el cambio climático. Este artículo ofrece pasos prácticos y recursos para abogar por la acción contra el cambio climático, incluida la participación en protestas y actos. Cómo comunicarse eficazmente con los responsables políticos. Un enfoque alternativo para desarrollar formas de relacionarse positivamente con los responsables políticos. Campañas de sensibilización sin ánimo de lucro. La guía completa una forma eficaz de despertar interés e impulsar cambios políticos. Jóvenes por la acción climática. Consejos y sugerencias de UNICEF para ayudar a los jóvenes a actuar para proteger el futuro de nuestro planeta. Día 6. Explorar las energías renovables. Esta vez, el reto consiste en aprender sobre fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica o la hidroeléctrica, y explorar formas de incorporarlas a nuestras propias vidas y comunidades. Se anima a los jóvenes a visitar instalaciones de energías renovables, investigar oportunidades de financiación o explorar otras formas de apoyar la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. Recursos adicionales. Breve guía de las energías renovables. Nuevos videos educativos cortos sobre la energía para los jóvenes europeos. 4 maneras en que los jóvenes pueden liderar la revolución energética. Ideas de la Agencia de Desarrollo de la ONU sobre las energías renovables y los jóvenes. El nuevo asesor de la ONU sobre el clima afirma que los jóvenes son la clave de la transición hacia las energías renovables. Perspectiva del asesor sobre el futuro de las políticas de las Naciones Unidas en materia de acción climática. ¿Cómo impulsa la UE las energías renovables?
Lección sobre energías renovables. Recursos de los ODS para educadores: energía asequible y limpia. 7 tipos de energías renovables. El futuro de la energía. Infografía, mundos aparte. Earthaco International's Educator Resources, una colección de videos, planes de lecciones y otros materiales diseñados para apoyar experiencias de aprendizaje de alta calidad. Día 7. Reflexionar y celebrar. El último día del reto, se anima a los jóvenes a reflexionar sobre las medidas que han tomado a lo largo de la semana y a celebrar sus logros. También se les anima a seguir actuando contra el cambio climático en el futuro y a compartir sus experiencias y enseñanzas con los demás. A continuación se presentan varios recursos que pueden ser útiles para los jóvenes a la hora de reflexionar sobre sus acciones y su aprendizaje. 5 actividades que promueven la reflexión. La labor metacognitiva de reflexionar sobre el aprendizaje aumenta el compromiso y fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Práctica reflexiva. Actividades y recursos didácticos. Conjuntos de herramientas para saber cómo cualquiera puede ayudar a resolver algunos de los problemas más acuciantes del mundo. ¿Cuánto sabes sobre nuestra Tierra? Pon a prueba tus conocimientos con los cuestionarios. 7 actividades gratuitas de reflexión y ejercicios de repaso para formadores. Las actividades de reflexión ofrecen a los participantes la oportunidad de repasar las ideas y conceptos que han aprendido y de reforzar el aprendizaje, de forma divertida.